Bien, hoy vamos a leer el capítulo 13 del secreto iniciático. Y bueno, igual que todos los capítulos anteriores, vamos a usar la misma metodología de ir idea por idea y cuando sea necesario quizás ir a alguna llamada. Continuamos. Aunque acabamos de indicar ya cuál es la naturaleza esencial del secreto iniciático, y la primera llamada es al reino de la cantidad de los signos y los tiempos, debemos aportar todavía más precisiones a este respecto, a fin de distinguirle, sin ningún equívoco posible, de todos los demás géneros de secretos más o menos exteriores que se encuentran en las múltiples organizaciones que, por esta razón, son calificadas de secretas en el sentido más general. En efecto, hemos dicho que para nosotros esta designación significa únicamente que tales organizaciones poseen un secreto, de cualquier naturaleza que sea, y también que, según la meta que se proponen, ese secreto puede recaer naturalmente sobre las cosas más diversas y tomar las formas más variadas. Pero, en todos los casos, un secreto cualquiera, que no sea el secreto propiamente iniciático, tiene siempre un carácter convencional. Bien, entonces lo que refiere a que no es de que efectivamente una organización puede tener secretos convencionales que la gente, y por convenciones que las personas deciden, se organizan y deciden que vamos a tener algún secreto y este es el secreto, esta es la palabra, este es el passphrase, este es el signo y tocamiento, pero eso no es el secreto iniciático propiamente dicho. Con eso queremos decir que no es tal más que en virtud de una convención más o menos expresa, y no por la naturaleza misma de las cosas. Por el contrario, el secreto iniciático es tal porque no puede no serlo, puesto que consiste exclusivamente en lo inexpresable. Eso es la esencia del capítulo. Yo creo que más allá de que eso, este es realmente... Están los secretos convencionales, nos ponemos todos de acuerdo, es decir, que esto es un secreto y no se revela, y siempre te pueden torturar o alguien puede simplemente revelar el secreto, compartirlo, comunicarlo. Pero el secreto iniciático es por naturaleza una comunicación que simplemente al ser suprarracional no puede ser expresada en palabras, porque la razón no puede expresarla correctamente sin un nivel de referencia, de correspondencia de símbolo. Bien, continuando. Lo cual, por consiguiente, es también necesariamente lo incomunicable por su naturaleza misma. También otra es lo inefable. Y así, si las organizaciones iniciáticas son secretas, este carácter no tiene aquí nada artificial y no resulta de ninguna decisión más o menos arbitraria por parte de nadie. Así pues, este punto es particularmente importante para distinguir bien, por una parte, las organizaciones iniciáticas de todas las demás organizaciones secretas, y por otro, para distinguir en las organizaciones iniciáticas mismas lo que constituye lo esencial de todo aquello que puede venir a agregarse a ello accidentalmente. Ahora, debemos dedicarnos a desarrollar un poco las consecuencias de esto. La primera de estas consecuencias, que por lo demás ya hemos indicado precedentemente, es que mientras que todo secreto de orden exterior puede ser siempre traicionado, el secreto iniciático no puede serlo nunca de ninguna manera, puesto que en sí mismo y en cierto modo por definición es inaccesible e inaprehensible a los profanos y no podría ser penetrado por ellos, ya que su conocimiento no puede ser más que la consecuencia de la iniciación misma. Es decir, el secreto iniciático solo puede ser accedido a través de ese trabajo interno de realización y que se hace en virtud o con la ayuda de la iniciación, ¿no? Es decir, de esa influencia espiritual que permite, facilita la adquisición de esos estados internos. En efecto, este secreto es de naturaleza tal que las palabras no pueden expresarle. Es por eso por lo que, como tendremos que explicarlo más completamente a continuación, la enseñanza iniciática no puede hacer uso más que de ritos y de símbolos que sugieren más bien que expresan en el sentido ordinario de esta palabra. Hablando propiamente, lo que se transmite por la iniciación no es el secreto mismo, puesto que es incomunicable, sino la influencia espiritual que tiene a los ritos como vehículo y que hace posible el trabajo interior por cuyo medio, tomando los símbolos como base y como soporte, cada uno alcanzará ese secreto y lo penetrará más o menos completamente, más o menos profundamente, según la medida de sus propias posibilidades de comprensión y de realización. Y yo creo que este realmente es el centro del capítulo. Podamos finalizar la lectura acá. Lo demás va a ser obviamente comentarios sobre esto, pero el orden es, al entrar en una organización iniciática,
hay una iniciación que es una influencia espiritual, es decir, es un principio que está influyendo internamente por correspondencia y por afinidad y por resonancia con el vehículo, que es el ritual, que es el que prepara al iniciado internamente, lo alinea para que pueda hacer un trabajo interno. Y ahora ya estamos en el trabajo interno, que es contemplación, meditación, ciertos trabajos de, de en el sufismo, por ejemplo, está el dhikr, el tafakkur. Todo este trabajo interno de purificación que la persona debe hacer, toda esta transformación alquímica, y cuando sea el momento adecuado, va el principio mismo a manifestarse internamente con una identificación interna. Y esa identificación, ese conocimiento por identificación, ese conocimiento inmediato, que luego que no más adelante va seguramente a explicar acá, esa intuición intelectual de Aristóteles, esa noxis, va a ayudar a que esa persona alcance una expansión de conciencia tal donde va a entender algo que no puede ser expresado por palabras, y ese es alcanzar el secreto. Y esa comprensión va a ser más o menos completa o no, según el trabajo interno de cada quien, más o menos profundamente. Ese grado de expansión, de elevación de grado, de identificación con el centro y luego elevarse por ese axis hacia lo más alto, según la medida de sus propias posibilidades de comprensión y de realización que todos tenemos, eh, y que bueno, depende aquí ya depende de múltiples factores. Y bueno, continuando. Por consiguiente, lo que se piensa de las demás organizaciones iniciáticas secretas, en todo caso, no se puede hacer un reproche a las organizaciones iniciáticas por tener este carácter, puesto que su secreto no es algo que ellas ocultan voluntariamente por razones cualesquiera, legítimas o no, y siempre más o menos sujetas a discusión y a apreciación como todo lo que procede del punto de vista profano, sino algo que no está en el poder de nadie, aunque lo quiera, desvelar y comunicar a otro. En cuanto al hecho de que estas organizaciones sean cerradas, es decir, que no admiten a todo el mundo indistintamente, se explican simplemente por la primera de las condiciones de la iniciación, tal y como lo hemos expuesto más atrás, es decir, por la necesidad de poseer algunas cualificaciones particulares, a falta de las cuales no puede sacarse ningún beneficio real del vinculamiento a una tal organización. En el próximo capítulo él va a profundizar más sobre este tema de las cualificaciones. Es algo que sobre todo tomo muy impropiamente de la masonería, donde un ejemplo clásico de estos son los landmarks que existen por una razón. ¿Qué son estas alertas? Los landmarks, conocidos como linderos, límites o señales, son reglas particulares establecidas por la masonería, en este caso anglosajona, empleadas de tiempos muy antiguos por los masones operativos ingleses para referirse a las prácticas, costumbres, bla, bla, bla. Sí, pero también está una de ellas es el ostracismo. Yo creo que me estoy adelantando de la letra B en la masonería. Prohíbe el acceso a las logias a los tartamudos, a los bastardos, tuertos, viscos, cojos, jorobados y bribones. Esto es de la antimasonería, igual. Pero bueno, luego que nos va a explicar el significado simbólico, según los antiguos landmarks y el ostracismo la otra vez, hay personas que no pueden ser o no pueden ser ingresadas en la masonería. Lo vamos a ver luego con más calma. Bien. Entonces, las personas no es que el secreto no es que no pueda ser desvelado porque se oculte voluntariamente, sin legítimos o no, em, sino que es que aunque no está en el poder de nadie, aunque lo quisieran, desvelar y comunicar a otra persona. En cuanto al hecho de que estas organizaciones son cerradas, es decir, que no admiten a todo el mundo indistintamente, se explican simplemente por la primera de las condiciones de la iniciación, tales como las hemos expuesto más atrás, es decir, por la necesidad de poseer algunas cualificaciones particulares. Y aquí arriba dije que esto depende de múltiples factores y me quedé detrás de la mente pensando en que múltiples factores. Hay una frase en el Islam que dice que Dios guía a quien quiere. Y efectivamente cuando estamos hablando de grados de realización, llega un punto donde es el principio más el que actúa, más que el iniciado mismo. Y lo único que se puede hacer es purificar hasta que ese grado vaya alcanzando. Entonces también depende de nuestras capacidades de purificación, de que tanto esfuerzo podamos identificarnos a esa realización. Y esa es la cualificación. Primero tener una capacidad, primero
una disposición especial a esta purificación, a este elevamiento, a esta identificación. Y eso depende de la naturaleza particular de cada persona. Y ahí es donde se dice que la guía viene de- del principio. Es un tema complicado realmente de explicar. Yo creo que por eso hay que ir con calma y quizás mejor no adelantarse. Y hay mucho que meditar aquí también. Entonces, yo creo que en este caso es mejor irlo meditando y digiriendo poco a poco, porque seguramente todavía tengo cosas también que aprender y clarificar a ese respecto de ese avance, esa realización espiritual, obviamente. Bueno, continuando. Em, Bueno, dice que sin esas cualificaciones, digamos, una persona que no tiene una disposición a ese acercamiento interno, no va a sacar realmente ningún beneficio real al vinculamiento de una organización iniciática. Por ejemplo, alguien que no cree en un principio supremo, ¿qué beneficio va a sacar de un trabajo cuyo único objetivo es alcanzar esa realización? Además, cuando ésta deviene demasiado abierta, refiriéndose a la organización iniciática o secreta, e insuficientemente estricta a este respecto, corre el riesgo de degenerar a consecuencia de la incomprensión de aquellos que admite así sin reflexión. Un punto acá de que habla de que los tartamudos, etcétera, algunas cualificaciones aplican a algunas organizaciones y no a otras. Por ejemplo, hay hadices que hablan de que el mismo Moisés, Musa, el profeta Moisés, que paz sea con él, era tartamudo, tenía el carácter de la tartamudez. Entonces, pero en el caso de una logia masónica, cuyo objetivo, por ejemplo, si estás en una tradición donde la oratoria es importante, esto puede ser una cualificación. Que no en algún momento habla que la tartamudez puede ser una correspondencia de una disirritmia del ser, una de sus interpretaciones. Por eso todo esto está muy abierto a interpretación y a estudiarlo luego con más calma. Pero siguiendo. Eh, corre el riesgo de generar a consecuencias de la incomprensión de aquellos que admite así sin reflexión. Y yo creo que esta es una de las cualificaciones más importantes, más que temas físicos o porque son formas iniciáticas asociadas a oficios y trabajos. Es el tema de la incomprensión. Yo creo que esta disposición mental es la cualificación más importante. Y que, sobre todo, cuando devienen mayoría, es decir, todas estas personas que tienen esta incomprensión, no dejan de introducir en ella toda suerte de puntos de vista profanos y de desviar su actividad hacia metas que no tienen nada en común con el dominio iniciático. Y esto realmente es en esencia lo que es una degeneración, un deterioro, una desvirtuación. Se estaría desvirtuando el objetivo inicial. Como se ve muy frecuente en lo que, en nuestros días, subsiste todavía en las organizaciones de este género en el mundo occidental, entre paréntesis, entre comillas, la masonería. Y así y eso es una segunda consecuencia de lo que hemos enunciado al comienzo. El secreto iniciático en sí mismo y el carácter cerrado de las organizaciones que le detentan, o para hablar más exactamente, que detentan los medios por los cuales les es posible a aquellos que estén cualificados tener acceso a él, son dos cosas completamente distintas y que no deben de ser confundidas de ninguna manera. Bien, entonces son los dos. El carácter cerrado es una cosa, la comunicación iniciática es otra. Para los cualificados. Entonces, el carácter cerrado tiene que ver con las cualificaciones, el secreto iniciático tiene que ver con la naturaleza evocativa del símbolo. Entonces, son temas distintos y no deben ser confundidos. En lo que concierne al primero, es decir, al secreto iniciático, invocar razones como de prudencia, como se hace a veces, indicar razones de prudencia, como se hace a veces, es desconocer totalmente su esencia y su alcance. Bien, esto quiere decir en caso. El secreto iniciático, ya sabemos, no tiene nada que ver con prudencia ni ser discreto. Es naturaleza de la enseñanza espiritual, que es inefable e inexpresable. Para el segundo, por el contrario, y tú dirás, bueno, si es inexpresable e inefable, ¿y cómo entonces se puede transmitir una enseñanza? Bueno, a través de los símbolos, que como que nos dice aquí arriba, que te están sugiriendo algo para que lo encuentres tú, más bien que expresar directamente. Entonces siempre lo que estás teniendo son como pistas para alcanzar internamente. Ahí están un poco el ejemplo de los koans, que los koan son un buen ejemplo. Vamos a ver si hay un ejemplo. No expresa nada, sino que sugiere. El del árbol que cae en el medio del bosque sin que nadie lo oiga. O
En fin, hay muchos ejemplos. Aquí no consigo uno. A mí me gustan, por ejemplo, hay algunos que están asociados a la comida o símbolos de cosas totalmente cotidianas. Pero bueno, me voy a desviar acá. Sí, me voy a hablar mucho de los ya, por dar un ejemplo de una enseñanza que sugiere más que expresa. Bien, este es el secreto iniciático, no tiene nada que ver con prudencia. Para el segundo, por el contrario, que depende de la naturaleza de los hombres en general y no de la naturaleza de la organización iniciática, se puede hablar hasta cierto punto de prudencia, en el sentido de que con esto esa organización se defiende no contra indiscreciones imposibles en cuanto a su naturaleza esencial, sino contra ese peligro de generación del que acabamos de hablar. Sí, están buscando personas que de repente no vayan a entender todo el simbolismo iniciático desde un punto de vista puramente moral y que sea ateo y no tenga ningún interés. En un principio incluso lo niega. Eso sería una persona que no tiene una cualidad que esté alineada con el objetivo de la organización. La cualidad que él está expresando en ese momento, la cualidad que persigue manifestar es otra, no adecuada para el objetivo de la organización y por lo tanto se podría decir que está descualificado, aunque es una palabra que pareciera que efectivamente es peyorativa, pero lo que tiene que ver es con la naturaleza de los objetivos que se están planteando aquí. Cada, cada organización, en este caso, una organización iniciática tiene como objetivo la realización espiritual. Si no hay un reconocimiento de la espiritualidad, ¿qué cualificación, qué cualidad puede haber? Si una persona puramente materialista entra en estas organizaciones y luego se hace mayoría, deteriorarían el objetivo de la organización y la manera de defenderse de eso es una cierta prudencia de quien entra y de qué personas están participando de la organización hacia su objetivo. Y lógico. Tampoco es esta la primera razón de ello, puesto que en esta no es otra que la perfecta inutilidad de emitir individualidades, para los que la iniciación nunca sería más que letra muerta. Y letra muerta es una expresión simbólica para hablar de cuando la persona lee de una forma exterior, por ejemplo, un libro sagrado o un simbolismo, solamente entiende la parte superficial y no va a lo que realmente se intenta sugerir o lo que hay detrás simbólicamente de esa enseñanza. Es decir, una formalidad vacía y sin ningún efecto real, porque son en cierto modo impermeables a la influencia espiritual. Dios guía a quien quiere, hay gente que es impermeable a la influencia espiritual. En cuanto a la prudencia frente al mundo exterior, así como se entiende más frecuentemente, no puede ser más que una consideración completamente accesoria, aunque sea ciertamente legítima en presencia de un medio más o menos conscientemente hostil. Puesto que la comprensión profana raramente se detiene en una suerte de indiferencia y se cambia con mucha facilidad en un odio cuyas manifestaciones constituyen un peligro que ciertamente no tiene nada de ilusorio, pero no obstante, esto no podría alcanzar a la organización iniciática misma, que como tal es así como lo hemos dicho verdaderamente inaprehensible. Yo creo que esto hay que volverlo a leer, porque hay gente que ha perdido su vida por esto. Esto ha causado ejecuciones, persecuciones. Entonces, en cuanto a la prudencia frente al mundo exterior, o hablamos, por ejemplo, del mundo político y social, donde una organización iniciática está moviéndose, así como se entiende más frecuentemente, no puede ser más que una consideración completamente accesoria, es decir, esta prudencia ante la sociedad, aunque sea ciertamente legítima en presencia de un medio más o menos conscientemente hostil. Es decir, el mundo actual occidental es muy hostil ante todo lo que son enseñanzas más trascendentales y que amenazan muchas veces el status quo, puesto que la incomprensión profana raramente se detiene en una suerte de indiferencia. Correcto, no es simplemente me es indiferente, se cambia con mucha facilidad en un odio cuyas manifestaciones constituyen un peligro que ciertamente no tiene nada de ilusorio, pero que no obstante, esto no podría alcanzar a la organización misma, que como tal es así como lo hemos dicho verdaderamente inaprehensible, es decir, la esencia espiritual de la organización está más allá de este mundo, más allá trasciende las consideraciones del mundo material y de las convenciones de este mundo y por lo tanto está en cierta forma protegida por su naturaleza. Así, las preocupaciones a este respecto se impondrán tanto más cuanto más exteriorizada esté ya esa organización y por consiguiente cuanto menos puramente iniciática sea. Por lo demás, es evidente que solo en este caso puede llegar a encontrarse en contacto directo con el mundo profano, que de otra manera no podrá sino ignorarla pura y simplemente. Aquí no hablaremos de un peligro de otro orden que puede resultar de la existencia de lo que hemos llamado la contrainiciación. Bien, aquí simplemente lo menciona como, bueno, además del tema social y político, está el peligro de la contrainiciación, peligro al que, por lo demás, no podrían obviar
simples medidas exteriores de prudencia. Estas no valen más que contra el mundo profano, cuyas reacciones, lo repetimos, no son de temer, sino en tanto que la organización ha tomado una forma exterior tal como una sociedad, o ha sido arrastrada más o menos completamente a una acción que se ejerce fuera del dominio iniciático, cosa que no podrían ser consideradas sino como teniendo un carácter simplemente accidental y contingente. Una llamada. Lo que acabamos de decir aquí se aplica al mundo profano reducido a sí mismo, si se puede expresar así. Pero conviene agregar que en algunos casos también puede servir de instrumento inconsciente de una acción ejercida por los representantes de la contrainiciación. Mm, Es decir, esto del instrumento inconsciente es que hay organizaciones. em, Vamos a leer esto. Si una sociedad intenta tener una acción que se ejerce fuera del dominio iniciático, una acción social, y esto es algo accidental y contingente. El problema es cuando el mundo profano reducido a sí mismo, si se puede expresar así, la verdad es que no entiendo mucho lo que no quiso decir acá, porque él siempre está misterioso con este tema de la contrainiciación. Digamos que el satanismo, lo adversario, quiere hacer un daño a, a una organización iniciática. A medida que se hace exterior y está usando alguna acción social, la contrainiciación puede utilizar esa acción para posiblemente hacerle un daño a la organización, justamente porque ha expuesto un flanco que le hace en cierta forma exterior y vulnerable. Em, y bueno, solamente de esa manera ese flanco es lo que le daría un contacto directo al mundo profano. Pero bueno, este tema de la contrainiciación y sus acciones, estos son para otra conversación que habría que ir más directa a ella. Entonces, saltando un poco esta llamada, vamos a continuar. Llegamos así a despejar todavía otra consecuencia de la naturaleza del secreto iniciático. Puede ocurrir, de hecho, que, además de este secreto, que es el único esencial, una organización iniciática posea también secundariamente, y sin perder en modo alguno, por eso su carácter propio, otros secretos que no son del mismo orden, sino de un orden más o menos exterior y contingente. Aquí un ejemplo de eso serían los, las palabras y tocamientos de la masonería. Vamos a ver qué sale. Imágenes. Esto, por ejemplo, esto no puede ser un secreto que está revelado. Cómo hacer el toque, cómo hacer el saludo. Esto es algo completamente contingente. Aquí están, por ejemplo, lo googleas y te sale. Tienen una presentación de Slideshare y todo. A ver, por ahí vi los saludos. ¿Dónde están? Los símbolos. Ajá, la palabra sagrada. No, esto es el secreto masónico. Todos estos son, como dice que no, secretos que no son del mismo orden, sino de un orden más o menos exterior y contingente. La gente que cree que sabiendo esto tiene un conocimiento secreto iniciático no entiende que de eso no se trata. Y son esos secretos puramente accesorios los que, al ser forzosamente los únicos aparentes a los ojos del observador de afuera, serán susceptibles de dar lugar a diversas confusiones. Esos secretos pueden provenir de la contaminación de la que hemos hablado, entendiendo por eso la agregación de metas que no tienen nada de iniciático y a las que pueden serle dada una importancia más o menos grande, puesto que en esta suerte de degeneración todos los grados son evidentemente posibles. Pero la cosa no es siempre así y puede ocurrir igualmente que tales secretos se refieran a aplicaciones contingentes, pero legítimas, de la doctrina iniciática misma, aplicaciones que se han juzgado bueno reservar por razones que puedan ser muy diversas y que habría que determinar en cada caso particular. Y bueno, efectivamente, este símbolo, este saludo, tiene un significado simbólico. En ese sentido es parte de la enseñanza y hay que meditar en él. Pero el conocimiento que se adquiere de eso, eh, eventualmente es el verdadero secreto, pero es posterior a la meditación. Sobre el símbolo. Bien, continuando. La cosa no siempre es así. Vamos a decir,
vamos a regresar. Esos secretos pueden provenir de la contaminación de la que hemos hablado, entendiendo por eso la agregación de metas que no tienen nada de iniciático, como son revolucionarias o conspirativas o sociales o morales, whatever, y a las que puede serles dadas una importancia más o menos grande, puesto que en esta suerte de generación todos los grados son evidentemente posibles, todos los niveles. Pero la cosa no es siempre así y puede ocurrir igualmente que tales secretos se refieran a las aplicaciones contingentes, pero legítimas de la doctrina iniciática misma. Aplicaciones que se han juzgado bueno reservar, por razones que pueden ser muy diversas, y que habría que determinar en cada caso particular. Entonces habría que ver qué aplicaciones que no están tomando aquí en consideración. Los secretos a los que hacemos alusión aquí son más especialmente aquellos que conciernen a las ciencias y a las artes tradicionales. Bueno, y aquí está hablando de alquimia, astrología, magia, ese tipo de temas. Y lo que se pueden decir de la manera más general a este respecto es que, puesto que estas ciencias y estas artes no pueden ser comprendidas verdaderamente fuera de la iniciación, donde tienen su principio, su vulgarización no podría tener más que inconvenientes, ya que acarrearía inevitablemente una deformación o incluso una desnaturalización del género de la que ha dado nacimiento precisamente las ciencias y a las artes profanas, como ya lo hemos expuesto en otras ocasiones. Bien, como hemos hablado de que la magia degenera hoy en marketing, la astrología en astronomía, diferentes principios y aplicaciones degeneran a aplicaciones secundarias exteriores. En esta misma categoría de secretos accesorios y no esenciales, esto de la magia del marketing es un comentario que algunas personas tienen. Obviamente son esta influencia sobre las otras, las conductas y el comportamiento de otros. Pero claro, la magia va mucho más allá, trasciende otros conceptos de correspondencia, afinidad y simbolismo. Pero bueno, sin irnos acá a profundizar, porque esto ya es otro tema, hay otro capítulo que trata de esto. En esta misma categoría de secretos accesorios y no esenciales, se debe colocar otro género de secreto que existe muy generalmente en las organizaciones iniciáticas y que es el que ocasiona más comúnmente entre los profanos esa equivocación sobre la que hemos llamado de atención precedentemente. Este secreto es el que recae ya sea sobre el conjunto de los ritos y de los símbolos en uso de una organización, o ya sea, más particularmente todavía y también de una manera más estricta, sobre algunas palabras y algunos signos empleados por ella como medios de reconocimiento para permitir a sus miembros distinguirse de los profanos. No hay que decir que todo secreto de esta naturaleza no tiene más que un valor convencional y completamente relativo, y que, por eso mismo, de que concierne formas exteriores, siempre puede ser descubierto o traicionado. Sí, así es. Este es un caso típico. Aquí está bastante información. Bien. Lo que por demás correrá el riesgo de producirse tanto más fácilmente cuanto menos rigurosamente cerrada sea la organización. Así pues, se debe insistir sobre esto, a saber, que no solo este secreto no puede ser confundido de ninguna manera con el verdadero secreto iniciático, salvo por aquellos que no tienen la menor idea de la naturaleza de este, sino que ni siquiera tiene nada de esencial, ¿correcto? De suerte que su presencia o su ausencia no podría ser invocada para definir a una organización como poseedora de un carácter iniciático o como desprovista de él. Entonces, el hecho de que todo esto esté visible hoy día y en cierta forma difundido, totalmente secundario, irrelevante. Continuemos. De hecho, la misma cosa, o algo equivalente, existe también en la mayor parte de las demás organizaciones secretas, que no tienen nada de iniciático, aunque las razones para ello sean entonces diferentes. Puede tratarse ya sea de imitar las organizaciones iniciáticas en su apariencia más exteriores, como es el caso de las organizaciones que hemos calificado de pseudo-iniciáticas, e incluso para algunas agrupaciones de fantasía que no merecen siquiera este nombre, o ya sea simplemente de guardarse tanto como sea posible contra las indiscreciones, en el sentido más vulgar de esta palabra. Así como ocurre sobre todo en las organizaciones con fines políticos, lo que se comprende sin menor dificultad. Por otra parte, para las organizaciones iniciáticas, la existencia de un secreto de este tipo no tiene nada de necesario e incluso tiene una importancia tanto menor cuanto más puro y elevado es el carácter de estas, porque entonces está tanto más desprovista de todas las formas exteriores y de todo lo que no es verdaderamente esencial. Bien, sí, sería hasta mejor que ni tuvieran ese tipo de... Así pues ocurre esto, que puede parecer paradójico a primera vista, pero que no, obstante es muy lógico en el fondo.
El empleo de medios de reconocimiento por una organización es una consecuencia de su carácter cerrado, pero en aquellas que son precisamente las más cerradas de todas, estos medios se reducen hasta desaparecer a veces enteramente, porque entonces no hay ninguna necesidad de ellos. Correcto. Como el tema de los superiores incógnitos y de los rosacruces, que, es decir, se reconocían por su propia naturaleza y, en fin, continuamos. Ya que su utilidad está ligada directamente a un cierto grado de exterioridad de la organización que recurre a ellos, y alcanzan en cierto modo su máximo cuando éste reviste un aspecto semiprofano, del cual la forma de sociedad es el ejemplo más típico, porque es entonces cuando sus ocasiones de contacto con el mundo exterior son más extensas y múltiples, y porque por consiguiente le importa más distinguirse de este por medios que sean de ellos mismos de orden exterior. Entonces, la más cerrada y más secreta de las organizaciones no tiene ni siquiera símbolos de reconocimiento. Porque esto es algo que se hace como una protección a un contacto exterior, externo. Em, y ciertamente parece algo que parece paradójico, pero que es muy lógico en el fondo, efectivamente. Por lo demás, la existencia de un tal secreto exterior y secundario en las organizaciones iniciáticas más extendidas se justifica también por otras razones. Algunos le atribuyen sobre todo un papel pedagógico, si es permisible expresarse así. En otros términos, la disciplina del secreto constituirá una suerte de entrenamiento o de ejercicio que forma parte de los métodos propios de estas organizaciones. Y se podría ver en ello, en cierto modo, a este respecto como una forma atenuada y restringida de la disciplina del silencio, que estaba en uso en algunas escuelas esotéricas antiguas, concretamente en los pitagóricos. Así es. Una llamada disciplina secreti o disciplina arcani. Se decía también en la iglesia cristiana de los primeros siglos, lo que parece olvidar a algunos enemigos del secreto. Pero es menester destacar que en latín la palabra disciplina tiene la más frecuentemente el sentido de enseñanza, que por lo demás es su sentido etimológico e incluso por derivación el de ciencia o de doctrina. Mientras que lo que se llama disciplina en francés no tiene más que un valor de medio preparatorio en vista de una meta que puede ser de conocimiento, como es el caso aquí. Medio preparatorio en vista de una meta. Interesante. Hoy día la disciplina no tiene ese sentido. La disciplina hoy es más como riguroso control, pero no como medio preparatorio para nada, sino como para la obtención de metas hasta más materiales. Pero su origen era justamente la preparación para alcanzar metas espirituales, la disciplina. Me gustaría de nuevo corroborar etimología, disciplina. En el Primer Testamento, la palabra disciplina proviene del hebreo, musar, que significa represión, educación, instrucción, enseñanza, castigo, consejo, erudición. Vamos a ver, muy bien organizado, etimologías de chile.net, no falla. La palabra disciplina, enseñanza, educación, efectivamente viene de enseñanza y educación, viene del latín disciplina, derivado de discípulos. Su componente léxico parece ser la raíz disc, verbo discere, aprender, que se asocia con la raíz indoeuropea de tomar, aceptar. Presente en palabras como dogma, paradoja, todas estas, diestro, destreza, digno, docente, doctrina. Y la raíz sí, capturar, agarrar. Prepararse para la captura de un aprendizaje, sí. Que encontramos la palabra emancipar, incipiente, participar, príncipe, curioso. Se relaciona a la raíz cap, capacidad, concepto, forceps. Finalmente el elemento del sufijo ulus es un diminutivo, como veremos en la palabra óvulo, pequeño, célula, párvulo, cálculo. En la ina como propina, salina. Esta última ina no lo entiendo. Disciplina. Es un sufijo de relación. Entonces estamos relacionando un aprendizaje, una pequeña captura de un aprendizaje. Eso es lo que etimológicamente es un medio preparatorio para una meta, pero a raíz de una ciencia, una doctrina, un conocimiento. Vale. Porque siento que el tema de la disciplina se ha materializado mucho y se utiliza mucho sobre todo a metas materiales y físicas. Pero eh, la disciplina secreti, disciplina arcani, este sentido de enseñanza que se ha perdido un poco a la disciplina. Vale, regresando de nuevo ahora
Este tema de la disciplina o preparación para la enseñanza del silencio, de aquello que no puede ser transmitido, de esa interiorización, de ese recogimiento interno, em, parte de todos estos secretos, todo esta tiene un poco ese objetivo, preparar esa disciplina. Vale. Este punto de vista es ciertamente justo, a condición de no ser exclusivo, y hay que destacar que, bajo este aspecto, el valor del secreto es completamente independiente del de las cosas sobre las que recae. El secreto guardado sobre las cosas más insignificantes tendrá, un tanto que disciplina, exactamente la misma eficacia que un secreto realmente importante en sí mismo. O sea, que da igual de que sea el secreto, que lo importante es que haya un secreto con un objetivo de enseñanza. Esto debería ser una respuesta suficiente a los profanos que a este propósito acusan a las organizaciones iniciáticas de puerilidad, a falta de comprender que las palabras o los signos sobre los que se impone el secreto tienen un valor simbólico propio. Bien. ¿Qué es puerilidad al final? Puerilidad. Cualidad relativa a la niñez. Puer, niño. Relación. Cualidad de niño. Pueril. Vale. Es como, entonces las acusan de infantilidad al estar escondiendo secretos. Una cualidad de pueril, hecho, propio de un niño. Entonces se les acusa a falta de comprender que las palabras o los signos sobre los que se impone el secreto tienen un valor simplemente simbólico. Si son incapaces de llegar hasta consideraciones de este último orden, lo que acabamos de indicar está al menos a su alcance y no exige ciertamente un gran esfuerzo de comprensión. Pero, en realidad, hay una razón más profunda, basada precisamente sobre este carácter simbólico que acabamos de mencionar, y que hace que lo que se llama medios de reconocimiento no sea solo eso, sino también al mismo tiempo algo más. Se trata verdaderamente de símbolos como todo lo demás, cuya significación debe ser igualmente meditada y profundizada. Bien, justamente lo que habíamos mencionado, estamos de acuerdo. Vamos a volver a poner estas imágenes porque me parece que me gusta que esto esté acá como para recordarnos este tema del secreto. Vale. Y que forman parte integrante de la ciencia iniciática. Por lo demás, es igualmente así para todas las formas empleadas por las organizaciones iniciáticas, y más generalmente todavía para todas aquellas que tienen un carácter tradicional, comprendidas ahí las formas religiosas. En el fondo, son siempre otra cosa que lo que parece desde fuera, y es incluso eso lo que las diferencia esencialmente de las formas profanas, donde la apariencia exterior lo es todo y no recubre ninguna realidad de otro orden. Desde este punto de vista, el secreto de que se trata es el mismo un símbolo, el del verdadero secreto iniciático, lo que es evidentemente mucho más que un simple medio pedagógico. 1. Llamada. Si se quisiera entrar un poco en el detalle a este respecto, se podría destacar, por ejemplo, que las palabras sagradas, que no deben pronunciarse nunca, son un símbolo particularmente claro de lo inefable o de lo inexpresable. Por lo demás, se sabe que algo semejante se encuentra a veces hasta en el exoterismo, por ejemplo, para el tetragrama en la tradición judaica. Se podría mostrar también en el mismo orden de ideas que algunos signos estén en relación con la localización en el ser humano de los centros sutiles cuyo despertar constituye, según algunos métodos, concretamente los métodos tántricos de la tradición hindú, uno de los medios de adquisición del conocimiento iniciático efectivo, que no se fue, pero bueno, sí, efectivamente, aquí hay un centro del chakra. A ver. Sí, tenemos el gutural del corazón, el abdominal. Entonces, todos estos son diferentes centros sutiles. En la tradición oriental se pueden corresponder con ellos. También el sufismo, creo que en algunas se le dicen los latifas. Vamos a ver. Para quien no se acuerda bien de los chakras, ¿no? Son estos. Entonces, el Swadhisthana. Yo no me sé mucho bien los nombres en sánscrito, esto del sacro. El Vishuddha, el Sahasrara, el yo soy. Bueno, sí, el coronario, el plexo oral, etcétera. Todo esto son los mismos centros por donde van pasando las corrientes del Ida y Pingala y del Sushumna y todo el tema
la respiración y los centros sutiles. Pero claro, esto es una correspondencia física de una constitución sutil que a su vez tiene una comunicación con un símbolo espiritual. Entonces el símbolo del corazón, el símbolo de, de la cabeza, de la corona, de la visión, en este caso del tercer ojo, Aña. Bueno, sin irnos más allá, Guénon lanza este centro, los centros sutiles, cuyo despertar constituye, según algunos métodos, concretamente los métodos tántricos en tradición hindú, uno de los medios de adquisición del conocimiento iniciático efectivo y obviamente del Kundalini Yoga y todo este tema. Y bueno, ahí está la correspondencia, sin irse más allá, que ahí está hablando de estos símbolos. De nuevo, está hablando, hasta aquí estamos hablando muy específicamente de la masonería, como en el ejemplo de esta organización iniciática exterior, que utiliza estos símbolos, etc. Pero, y bueno, tiene un orden pedagógico. Pero bien entendido aquí, más que en cualquier otra parte, el símbolo no debe ser confundido de ninguna manera con lo que es simbolizado. Y es esta confusión la que comete la ignorancia profana, porque no sabe ver lo que hay detrás de la apariencia y porque no concibe, no concibe siquiera que pueda haber ahí algo más que lo que cae bajo los sentidos, lo que equivale, prácticamente a la negación pura y simple de todo simbolismo. Es decir, el simbolismo, como no cae bajo los sentidos, si niegas todo, niegas los principios y quedas desconectado de lo trascendente. Finalmente, indicaremos una última consideración. Bueno, quedas desconectado en artificial, bajo un velo. Estás conectado pero velado ante lo trascendente. Finalmente indicaremos una última consideración que podría dar lugar todavía a otros desarrollos. El secreto de orden exterior en las organizaciones iniciáticas donde existe forma propiamente parte del ritual, puesto que lo que es su objeto se comunica, bajo la obligación correspondiente del silencio, en el curso mismo de la iniciación a cada grado o como acabamiento de este. Así pues, este secreto no solo constituye un símbolo, como acabamos de decirlo, sino también un verdadero rito, con toda la virtud propia que es inherente a este como tal. Y por lo demás, a decir verdad, en todos los casos el rito y el símbolo están estrechamente ligados por su naturaleza misma, así como tendremos que explicarlo más ampliamente a continuación. Y el próximo capítulo es sobre las cualificaciones iniciáticas, donde bueno, hablaremos sobre este tema de los rituales y del el rito y qué corresponde y por qué tiene que ver con conformidad al orden y las cualificaciones justamente para ingresar a esta organización iniciática. Y bueno, muchas gracias por compartir conmigo este capítulo. Esperamos seguir entonces en el próximo.